Cerca de Cremona, al norte de Italia, crece un bosque conocido como el Bosque de los Violines. A él acudían luthiers tan famosos como Guarnieri o Stradivari a darle golpecitos a las cortezas para elegir las mejores maderas de los instrumentos más famosos de la historia de la música. Parece que el bosque sabía rumorearles su propia música y ellos tuvieron la paciencia y la sabiduría de saber escuchar. A lo largo del tiempo hemos visto como una evolución desde el timple más, digamos, primigenio hasta el timple más evolucionado que tenemos hoy, ¿no? La mayor parte de las especies que se usaban en ese timple del principio eran pues el moral, que lo tenemos aquí. Este es un tipo de moral que procede de Lanzarote, es muy característico el color, se dice que está oxidado, también lo llaman moral macho, era el más apreciado en aquella época, por eso los timples... Básicamente para la parte posterior. Exactamente. ¿No? De sí, se usaba para el fondo y los aros, básicamente para construir lo que es la caja armónica. Aquí tenemos otro también que se usaban en otras islas, un timple posterior, pero bueno, que también tiene bastante valor, es el moral de Tenerife o de La Palma, son sitios más húmedos y aquí notamos pues el cambio de color. Seguramente fruto de la adaptación de los constructores y del poco catálogo botánico que había. Entonces tomaban el moral de las podas y probablemente el pinzapo dulce, ¿no? Hoy en día sí que ha ido evolucionando y bueno, hemos añadido otro tipo de especies, como por ejemplo el pino. Estamos hablando de la tapa armónica. Exacto, que esto es el 80% del instrumento básicamente, entonces hemos cambiado o hemos evolucionado porque hemos adoptado muchas técnicas de la guitarrería española. Se ha establecido como tapas también este tipo de corte, que es un corte de cedro. Es muy ligero, muy denso, pero tiene la suficiente resistencia para soportar la tensión y produce pues sonidos mucho más graves y más equilibrados que el pino, y es muy apreciado. Sin embargo, el pino siempre tiene esa proyección que gusta a los instrumentistas. Pasamos una fase intermedia, Exacto. Años 70, 80, sí. Quizás por ahí, ¿no? Sí, aproximadamente, con la incorporación de los nuevos constructores y también con las demandas de los timplistas. Una de ellas que nos gusta mucho es el tilo. Este proviene de La Palma, exactamente, y bueno, es muy ligera y densa y por tanto pues reúne esas condiciones que decíamos anteriormente. También hemos asumido otro tipo de especies de la guitarrería. Una de ellas y más apreciada, que ya no se encuentra, es el palisandro de río. Esta sí que reúne todas las condiciones que busca un luthier, ¿no? O un constructor de timple en mi caso. Es decir, es flexible, es densa y es ligera. Esta es un corte rescatado prácticamente del olvido porque no estaba diseñado principalmente para timbres, pero bueno, lo rescatamos y quedó para ello. Aquí tenemos la parte de los aros y así vemos la forma que tienen los aros, que es interesante. Y esto es lo que sería el conjunto de la caja armónica. Okay. Después también en los brazos tenemos dos especies. Normalmente el brazo se usaba un pino que era normalmente pino oregón o pinos introducidos porque eran fáciles de tallar. Después sí que cambiamos, pero los primeros brazos eran así. Esto es un brazo antiguo, rescatado de un constructor que bueno, que está parcialmente tallado, prácticamente ya terminado, y este tipo de madera era característica de los timples antes, eran muy blanditas, por eso el peso de los timples tradicionales era bastante bajo. Hoy en día sí que hacemos otra construcción con una madera un poquito más dura, esto cedro. Es un pelín más pesado, pero las condiciones de estabilidad son mucho más eficientes. Por eso normalmente los timbres hoy aguantan mucho más la tensión de las cuerdas y la estabilidad en la afinación. Okay. Bueno, y luego nos quedaría pues la parte del mástil donde está el diapasón, que es donde están estas divisiones, que los que tocan timbres saben perfectamente que se llaman trastes. Y esta madera
¿Qué suele ser? Sí, bueno, en los primeros timples sí que tenemos el moral macho que decían. Okay. Incluso se aprovechaban los cortes, porque el moral tiene una característica, es que por dentro suele pudrirse y no sirve, pero sí que los extremos más cercanos a la albura, sobre todo los morales viejos, eran de un color muy muy oscuro. Se usaban este tipo de madera. Al principio también se puso o se empezó a colocar el barbusano, que lo llaman el ébano de Canarias, ¿no? Okay. Estas dos especies fueron las que más se usaron en los timples más primigenios, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Hasta que llegó el ébano, que es una madera noble, muy dura, muy resistente para soportar durante años. Y ya después, al final, también hemos ido jugando con otras especies, como el bengué, por ejemplo, que es una madera sonora. Y luego esta, que es la cejilla inferior, sí. O cejuela, no sé cómo lo llamas tú. Sí, cejilla. Bueno, ¿de qué madera es esto? ¿O solía ser y de qué madera? Bueno, los puentes eran normalmente siempre de moral. Como hemos visto, era lo que había en aquella época y era de lo que trabajaban los primeros constructores. Después sí que es cierto que se usaba la tibia del camello, porque es muy densa, soporta mucho peso en el animal. Y no sé por qué decían de camella. También, mejor, no sé, sí, no sé por qué. El poro está más cerrado, okay. Entonces era más tipo como un marfil, cuando se pulía quedaba muy denso y era muy estable. Entonces okay. Se usaba este tipo de hueso. Hoy en día sí que ya se usa un tipo de hueso más vacuno. Blanqueado normalmente químicamente y bueno, y tratado para el oficio. Y nos queda pues el adorno central de la boca, que se llama greca o adorno. Bueno, pues se han usado muchos materiales para eso, pero tú básicamente trabajas con madera, o no solo, pero también hay maderas ahí. Sí, voy jugando. Sí, los primeros timbres sí que hacían un taraseado en forma de espiga, que eran los típicos timbres de Simón Morales, y después todos los que siguieron a este constructor. Después también se usaba una greca que es muy característica de Canarias, que es el diente de perro, que proviene también de la ebanistería, y era muy singular porque eran pequeños triángulos encajados para formar una especie de abanico en forma de rayos de sol, ¿no? Y después ya los materiales sintéticos, que han sustituido pues al carey de las tortugas o la madreperla para evitar esa sobreexplotación y que consiguen efectos prácticamente similares. Conchas, pequeñas conchas de pequeñas molusco. Conchas, sí, que se aprovechaban y se recortaban haciendo pues pequeños dibujos incrustados sobre la madera. La metamorfosis de todos estos materiales, sobre todo en las maderas, y la música, pues hacen que toda esa combinación muy compleja dé lugar a las emociones, que es de lo que se trata. Les esperamos en una nueva entrega de estas historias del timple. Gracias, David. Gracias.